Israel estaría planeando un ataque inminente. Ordena evacuar 100.000 personas en Gaza. El ejército de Israel dio este lunes la orden de evacuar a cerca de 100.000 personas de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, ante un inminente ataque militar terrestre, mismo al que se han mostrado en contra diferentes países, incluso Estados Unidos, ya que consideran que sería devastador para los civiles palestinos. Por su seguridad, el ejército le pide que evacúe inmediatamente, dice uno de los miles de panfletos que fueron repartidos en algunas zonas de esta localidad palestina, donde viven cerca de 1.5 millones de personas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una llamada telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu luego de que se diera a conocer la orden de evacuación. Netanyahu señaló que el inminente ataque en el sur de la Franja de Gaza tiene como objetivo desmantelar los últimos batallones que están al servicio del grupo radical Hamas y liberar a los rehenes. No obstante, durante la conversación, el presidente Biden recordó a Netanyahu sobre los esfuerzos de mediación que se realizan para lograr un acuerdo en la liberación de rehenes y alcanzar una tregua en la guerra con Hamas, además de reiterar su postura en contra de una posible incursión israelí en Rafah. El presidente Biden actualizó al primer ministro sobre los esfuerzos para asegurar un acuerdo sobre rehenes, incluso a través de las conversaciones en curso hoy en Doha, Qatar. El primer ministro acordó garantizar que el cruce de Kerem Shalom esté abierto para recibir asistencia humanitaria para quienes lo necesiten. Asimismo, el presidente reiteró su posición clara sobre Rafah, señaló la Casa Blanca. Pero el conflicto parece librarse también más allá de las fronteras con Gaza. En un comunicado, Hezbollah se adjudicó varios ataques con cohetes en contra de la localidad israelí de Kiryat Shemona. Esta acción habría sido en respuesta al ataque cometido por Israel en la ciudad de Meis el Jabal, un ataque que significó la muerte de una familia compuesta de 4 civiles, según la Agencia Nacional de Noticias libanesa. La agencia informó que aviones de combate israelíes bombardearon el domingo por la mañana el barrio de Al-Jafra de Meis el Jabal, pegado a la frontera con Israel, causando una destrucción masiva. El ataque en suelo libanés se produjo mientras un grupo de residentes de la localidad se encontraba inspeccionando sus casas y sus establecimientos comerciales. Por su parte, Estados Unidos actúa desde hace meses como mediador junto a Egipto y Qatar en negociaciones entre Israel y el grupo Hamas, aunque este diálogo ahora mismo está en uno de los peores puntos desde que se agudizó el conflicto. Mientras tanto, la orden de desalojo enciende las alertas mundiales, ya que una ofensiva israelí en Rafah significaría más sufrimiento y muertes de civiles. Las consecuencias serían devastadoras, señaló la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.